Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, amados hermanos. Mi nombre es Ilma Rodríguez y el día de hoy tengo el privilegio de poderles compartir un mensaje de la palabra de Dios, el cual se ha titulado ¿Realmente importa ser cristiano? El pasaje que veremos hoy, si me pudieran acompañar con sus Biblias, se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versículo 34. Hoy veremos el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 34, pero primero es importante ver una introducción, ya que estamos acostumbrados a entrar a un texto sin ver todo el panorama. Es por eso que a veces nosotros como creyentes damos malas explicaciones a nuestros conocidos o familiares o incluso hermanos que nos consultan y damos como entendemos la palabra de Dios, como cada quien le entiende y pueda darla. Pero eso no es así, ni debe de seguir siendo así. Así que primero, ¿qué es un evangelio? A diferencia de las biografías ¿qué es biografía? Es un resumen de la vida de una persona. Los evangelios no tienen la intención de ser relatos iguales de la vida de Jesús. Se enfocan principalmente en los 3 años del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo y específicamente hablan de los acontecimientos que lo conducen hacia su muerte y su resurrección. El Evangelio de San Juan es bastante diferente de los otros evangelios. Los primeros tres son conocidos como los evangelios sinópticos. Estos vienen de la palabra signosis, que significa ver juntos. Los evangelios sinópticos se parecen en el lenguaje, pero el material y también en el material que incluyen y en el orden de los acontecimientos de lo que relatan, y a veces también registran frases que Jesucristo dijo de forma similar. Y al observar cada evangelio se dedica a la narrativa de la pasión de Jesús. Puedes ver lo importante que fue la semana a los ojos de los apóstoles, de los autores, y generalmente la mitad de cada libro está diseñada para mostrar quién es Jesús, por así decirlo de forma resumida, y una gran parte se concentra en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, lo que es su muerte y su resurrección. Por lo tanto, los evangelios afirman una precisión histórica que se enfoca principalmente en teología. Es decir, la teología es estudiar acerca del conocimiento de Dios, para conocer más de la segunda persona de la Trinidad. Los evangelios están llenos de teología de la segunda persona de la Trinidad. En los evangelios encontramos la mayor riqueza y de ahí aprendemos mucho de cómo era nuestro Señor Jesucristo, que es Dios y es la segunda persona de la Trinidad. Entonces, esto es lo que está concentrado los evangelios. Se leen como relatos de personas o testigos oculares, y así que nosotros al leer los evangelios en realidad nos estamos encontrando con nuestro Señor Jesucristo, porque nos están mostrando lo que vieron esos testigos oculares, los relatos históricos en torno a la vida, a la muerte y a la resurrección del Señor Jesucristo. El Evangelio de San Juan, por ejemplo, si ustedes buscan en Juan capítulo 20 versículos 30 al 31, dice que hizo Jesús además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Eso lo pueden leer en Juan capítulo 20 versículos 30 y 31. Y ese es el objetivo principal del Evangelio de San Juan. Si alguien les pregunta cuál es el propósito del libro de San Juan, es conocer que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es una declaración importantísima. Jesús como el Hijo de Dios. Eso es declarar abiertamente su divinidad. No es que es por debajo de Dios, como muchas sectas lo hacen. Declarar que Jesús es Hijo de Dios es decir que Jesús es Dios. Y más adelante les voy a explicar. Nosotros cuando pensamos en la palabra hijo, lo relacionamos con padre, mamá, hijo. Y es por eso que no entendemos que la frase Jesús el Hijo de Dios o Hijo de Dios realmente significa que es Dios. Hijo de Dios no es un concepto como nosotros lo entenderíamos, que como nuestros hijos, hijo de José, hijo de María, no. Hijo de Dios, si lo entendiéramos con esa lógica, no tendría sentido, porque si hay un padre que es Dios, tendría que haber una madre, pero eso no existe, no hay ninguna madre. Solamente está Dios, el Padre, la primera persona de la Trinidad, y Jesús como el Hijo de Dios, que eso significa que es Dios. Pero bueno, eso lo podemos profundizar más adelante.
en otra ocasión. Lo voy a mencionar más adelante de una forma brevemente para que entendamos esa parte, que el mismo Evangelio lo dice, de San Juan, nos lo explica. Recuerden siempre que la Biblia explica la Biblia. Entonces, de hecho, una gran parte de lo que enseñó fue para convencernos de la necesidad de su sacrificio por nosotros, para explicar la verdadera naturaleza de su reino al ser inaugurado en su sufrimiento y muerte, y para ayudarnos a comprender, a vivir como su pueblo redimido. Él, como la segunda persona de la Trinidad, es el único que verdaderamente nos puede liberar, porque Él es el Hijo de Dios, es decir, es Dios. Jesús respondió en el versículo 34, si vamos a leerlo, el versículo 34, que es nuestro texto. Esa fue una breve introducción de los evangelios, del evangelio de San Juan, del propósito de mostrar que Jesús es el Hijo de Dios, declarar que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el propósito del evangelio, y esos son los evangelios, en resumen. Entonces, ya entrando a nuestro texto, el versículo 34 dice: Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Este pasaje comienza con una serie de predicaciones que Jesús había comenzado cerca de Jerusalén. Ya días atrás Jesús había empezado a predicar de este mensaje, y continuó enseñando él en el monte de los Olivos, y lo siguió enseñando en el templo por varios días en la fiesta de los panes. Eso lo van a ver en el contexto del capítulo 8. Si ustedes comienzan a leer todo el capítulo 8, se van a dar cuenta de que su mensaje giraba en torno a ese lugar, a esa zona y a un público en particular. Pero después de que Jesús, durante esos días que estuvo predicando su mensaje, fue confrontado, retado, y lo pueden ver en el contexto. Lean los versículos anteriores en ese mismo capítulo y van a ver que en forma de preguntas fue retado por fariseos y también por escribas. Muchos creyeron en él, y eso entre comillas. Eso lo dice el versículo 30 del mismo capítulo 8 que estamos estudiando. De este mismo capítulo, pero en realidad esa era una fe superficial, por eso mencionaba entre comillas. En sus predicaciones del capítulo 8, el grupo de personajes que lo oyeron estuvo conformado por tres grupos. El primer grupo era el pueblo judío, el segundo grupo eran los fariseos y el tercer grupo eran los escribas. Eso, para confirmarlo, hagan una pausa al video y lo pueden ver en el versículo 2 y en el versículo 3 de este mismo capítulo 8. Esa era la audiencia original que lo escuchaba en esa serie de predicaciones que hizo desde el Monte de los Olivos y en el templo, y que continuó enseñando durante esos días. Y también se encuentra en ese grupo de creyentes que supuestamente le creyeron. Este pasaje comienza, como les mencionaba, a partir de el capítulo 8, y vamos a ver su desarrollo, o ya estamos en su desarrollo en el versículo 34, que es el que estamos compartiendo. Entre una serie de preguntas, cuestionamientos, Jesús les contesta. Es por eso que al principio comenzamos leyendo esa parte que Jesús les respondió. En cuanto al significado de las palabras de cierto os digo, que así comienza nuestro texto, Jesús utilizaba de forma solemne. Eso era algo que Jesús utilizaba mucho. Era como una introducción, y lo repetía en otros versículos. Por ejemplo, en este mismo libro de San Juan, lo pueden ver en el capítulo 1, versículo 51. Este es uno de los dichos más notables que el Señor jamás haya pronunciado. Aproximadamente lo menciona más de 60 veces, lo repite. Y esto es para ser enfático, para decir: presta atención a lo que diré. Fue una forma de avisar en forma de urgencia o advertencia. Y después de decir esta afirmación de cierto os digo, imagínate, todos prestaron atención para que ahora Jesús les recalque la importancia de lo que está por decir. Ahora ya tenía la atención de todos después de haber dicho esa frase. Y dice: todo aquel. Ahí es necesario que hagamos una pausa. Todo aquel. Todo aquel. Aquellos, cuyos, ellos, todos, todo aquel. No está definiendo ahí al grupo de fariseos, al grupo de escribas, al pueblo judío. No.
Si ya en el contexto vimos que la audiencia está enorme, porque dice que todo el pueblo, y estaba en Jerusalén, comenzó desde el Monte de los Olivos, que está al este de Jerusalén, y en Jerusalén dice que todo el pueblo, ahora imagínate, la mayor parte del pueblo, es un lenguaje figurativo lo que dice, no es que todo el pueblo esté ahí, todo el pueblo, los judíos, luego los escribas, ya tiene toda la atención, pero dice todo aquel, es decir, lo que está por decir le podía quedar a cualquiera, joven, adulto, anciano. De inmediato Jesús elimina la distinción entre judíos, fariseos, gentiles, elimina cualquier tipo de posición que tengan respecto o delante de Dios y de su santa ley. Dice, todo aquel esclavo es de pecado. El sujeto de esta oración del verso 34, es decir, es el esclavo. Ese sujeto es calificado por su estado de esclavo, porque hace pecado, es decir, el que constantemente comete pecado, en una forma es un presente continuo, es decir, es una acción que la está haciendo de forma continua, diaria, constante, seguida, repetida. Se podría traducir que el que vive en pecado, el hombre que constantemente se goza, además se goza en esto, es decir, en practicar el pecado de forma continua, es decididamente transgresor de la ley de Dios. Eso lo podemos leer también en el mismo autor, en otra de sus epístolas, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. A este hombre se le llama aquí esclavo de pecado. Y es algo que vamos a encontrar en toda la Biblia, no solamente lo dice San Juan, la Biblia explica la Biblia tiene concordancia con la palabra de Dios. Eso lo pueden leer en Romanos capítulo 6, versículo 16. Y aquí es el esclavo. Es esclavo porque ha sido derrotado y hecho cautivo por su dueño, el pecado. Y es incapaz de liberarse de esa esclavitud. Está tan encadenado como prisionero que lleva argollas en el pie. Es un lenguaje figurativo que está usando el Señor. Es una forma de expresarse para mostrar una realidad, de una verdad, de una enseñanza que Él quiere mostrar. Y usa esta figura retórica para mencionar a un esclavo que está atado, que no puede romper la cadena, que no es libre. Por el contrario, cada pecado que comete lo encadena más hasta que pues al fin lo termina aplastado por completo. Esta es la metáfora que usa Jesús para describir a los pecadores según por su naturaleza. ¿Se consideraban libres los judíos? En realidad son esclavos sin ninguna libertad, son prisioneros en cadenas. Pero no hay nada en este pasaje que nos obligue a considerar a los hombres descritos en el versículo 30 como creyentes genuinos. Hagan una pausa. En el versículo 30 dice que creyeron, y luego aquí les dice que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces les estaba declarando, porque Él conocía su corazón, que eran pecadores. No sabemos si realmente eran creyentes, eran unos verdaderos creyentes. La palabra o el verbo que está ahí, creyeron, seguido de en Él o en su nombre, no siempre indica un cambio de corazón. Y eso lo vamos a poder encontrar. Cuando la Biblia diga que creyeron en Él, que creyeron en Jesús, no pueden interpretarlo como que de verdad creyeron. Porque si ustedes leen creyeron en Él en el versículo 30 y piensan que de verdad creyeron en Él, estarían haciendo una mala interpretación. Por ejemplo, si ustedes van a Juan capítulo 2 versículos 23 y 24, dice que estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Ahí dice que muchos creyeron en su nombre. Pero más adelante el versículo 24 dice la escritura, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Es decir, la Biblia dice que creyeron en su nombre, pero Jesús no se fiaba de ellos. A pesar de que la escritura dice que ellos creyeron, Jesús no se confiaba de ellos. Y aquí nos encontramos con algo parecido. Este grupo de personas que supuestamente creyeron realmente no habían creído. Y eso lo van a... Si siguen leyendo después del versículo 34, 36, 37, 38, 39, se van a dar cuenta cómo realmente tienen una fe superficial, no es una fe verdadera. Y también lo pueden leer en Juan capítulo 7, versículo 31. Ahí en Juan capítulo 7, versículo 31 dice que muchos creyeron en Él y decían,
el Cristo cuando venga hará más señales que las que él hace. O sea, imagínense, es absurdo, es algo incoherente que dice que la multitud creyó en él. O sea, si creen en él y luego cuestionan, cuando venga el Cristo hará más señales que este. O sea, sí creían en Jesús, creían en todas las señales que él hacía, creían en la persona de Jesús, pero ellos pensaban, y cuando venga el Mesías hará más señales que este. O sea, realmente era una contradicción. Creían en él, pero a la vez dudaban. Era una fe superficial, que realmente no existe dos tipos de fe, no existen dos tipos de creyentes. Simplemente o eran creyentes o no eran creyentes. Decían que eran creyentes, pero realmente era ese tipo de fe incrédula. Y suena algo incoherente y contradictorio, pero lo podemos leer en los textos que antes les mencioné. En consecuencia de lo que estamos explicando y enseñando en estos versículos, en todo este contexto, los versículos siguientes nos indican si la fe de los que se habla es genuina o no. Es decir, para interpretar si lo que en el versículo 30 dice que creyeron, si son creyentes o no, el contexto es lo que nos va a decir si sí o si no. No solamente tenemos que interpretar. Es por eso que no es bueno que nada más leamos un versículo y de ahí saquemos conclusiones, porque tenemos que tomar toda la riqueza y el panorama de la Biblia. La transición que ellos hacen, hay una transición en esto. Ese grupo de personas que creyeron, que está conformado por fariseos, escribas y el pueblo judío, tuvo una transición. Creyeron en él, pero después tuvieron un cambio de actitud dentro de ese mismo grupo de personas que le creyeron. Primero le creyeron de una forma superficial. Esa transición es muy clara. Es de hecho un cambio sorprendente, porque se podría decir que en el mismo día. En cuanto a Jesús les muestra a estas personas que la simple aceptación mental de que Él es el Mesías no es suficiente, sino que deben entregarse a Él como su liberador, su libertador personal de la esclavitud a Satanás y al pecado. Se enfurecen y prenden en orgullo y ya no creen en Él en ningún sentido. Como se los mencionaba al principio, esta incredulidad pecaminosa los condena, y es la condena de los judíos, porque no creían en Jesús como el Hijo de Dios. Ellos mismos lo dijeron en este mismo evangelio. En el capítulo 10 versículo 33 le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos. Es decir, ellos le dicen: te vamos a explicar por qué queremos matarte y por qué queremos apedrearte. Y le dicen a Jesús de forma literal: no, por buena obra no te vamos a apedrear, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y Jesús les responde en el versículo 36 de ese capítulo 10. Y esto es a lo que me refería cuando les expliqué que la frase o el título, el motivo principal de San Juan es: Jesús es el Hijo de Dios. Y eso no significa que es el Hijo como nosotros entendemos de forma humana, terrenal, hijo. La frase para el pueblo hebreo, Hijo de Dios, no es que es hijo de Dios, es que es Dios. Eso lo dice la Biblia. Y si quieren encontrar un texto que afirme que el título Hijo de Dios significa que es Dios, Jesús, se encuentra en el capítulo 10, en el versículo 36. Y en el verso 36 dice: Jesús le responde y los confronta con una pregunta: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas. Cuando ellos le dijeron que blasfemaba, en el versículo 33, porque le dijeron: te vamos a apedrear porque haces blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y Jesús le responde: vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Ahí es donde Jesús les dice que cuando Él dijo que es Hijo de Dios, ellos entendieron o nosotros no lo entendemos porque somos mexicanos y nuestro español no va relacionado con el contexto del pueblo judío. Nosotros, cuando escuchamos Hijo de Dios, es lo mismo que si escucháramos hijo de José, hijo de María, hijo de fulano, de sutano. Pero en el pueblo hebreo, decir Hijo de Dios significa que es Dios. Es por eso que los judíos le dijeron: tú, siendo hombre, te haces Dios, porque Él, al dar ese título, se hizo Dios. Estaba declarando su divinidad. Es por eso que el propósito del libro de Juan es súper importante, porque es el evangelio que inicia hablando de la divinidad y declara la divinidad de nuestro Señor Jesucristo.
Unos versos más atrás Jesús les habló que aparentemente habían creído. En el versículo 31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Los judíos realmente se habían molestado, porque cuando él les dijo seréis verdaderamente mis discípulos, y luego más adelante les dice seréis verdaderamente libres, ellos les molestó, porque hasta habían olvidado que fueron esclavos de los egipcios. Cuando él les declara que no eran libres, se molestaron tanto y su orgullo los cegó, que olvidaron que fueron esclavos de los egipcios, que fueron esclavos de los sirios, que estaban siendo subyugados por los romanos. Y en el versículo 33 ellos responden con ira, con soberbia: linaje de Abraham somos. Luego sacando el orgullo: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ellos dicen no hemos sido esclavos de nadie. Es decir, se les olvidó todo su contexto de historia, desde que fueron sometidos por los babilonios, sometidos por los sirios, como en Egipcio durante mucho tiempo estuvieron como esclavos hasta que fueron libertados. Se les olvidó todo eso. O tal vez razonaban así: los paganos son esclavos, sirven a los ídolos, nosotros no somos esclavos, nosotros no somos paganos. Ellos luego querían refugiarse en el orgullo del pueblo Israel especial elegido por Dios y decir: las demás naciones adoran a dioses falsos, nosotros no somos esclavos como ellas, no somos como los samaritanos. ¿Cómo es pues que Jesús puede decir que seréis libres? Imagínense una nación que muchas veces sufrió humillación y esclavitud y ahora dice no somos esclavos. Si hoy se le dijera esto a todo México, todo niño de México, joven, adulto y persona mayor, ustedes saben lo que respondería. Ellos contestarían de la misma forma que los judíos: no somos esclavos. Y hasta se enojarían de que un cristiano o un creyente verdadero les dijera que son esclavos del pecado. Y en esta pregunta es donde Jesús les confronta con una declaración poderosa. Y eso también nos debe de confrontar a nosotros. Aquí ya no hay escribas ni fariseos, hablando literalmente. Aquí hay bautistas, adventistas, presbiterianos, episcopales, luteranos, cristianos ortodoxos, pentecostales, etc. Las divisiones del cristianismo son muy amplias, pero eso no importa. Lo que Jesús está diciendo es: de cierto os digo, presten atención. Todo aquel, no importa si es judío, no importa si es samaritano, no importa si es cristiano de Semilla de Mostaza, no importa si es cristiano de la mega iglesia de 3000 congregantes, no importa si es cristiano de la super hiper mega iglesia de Estados Unidos que atrae a más de 50,000 personas, no importa si es de la iglesia de tal evangelista que convirtió a 1,000,000 de personas. Aquí Jesús está diciendo: no importa si es cristiano pentecostal, cristiano bautista, cristiano X, cristiano Y, de la iglesia tal, de la iglesia X, de la iglesia chiquita, de la iglesia grande, de la iglesia que está en el pueblo, de la iglesia que está en la ciudad. Aquí la declaración de Jesús es: todo aquel. Con eso ya no importa a qué denominación pertenezcas. Todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Delante de Jesús lo único que importa es si estamos de forma continua practicando el pecado, y si aún no aborrecemos nuestro pecado, ahí es donde está el problema. Como cristianos a veces nos podemos sentir especiales, y a veces nos sentimos especiales y decimos: esos católicos que adoran imágenes, esos que tocan las puertas, esos que hacen mercadería de la prosperidad pagando por sufrir. Pero no nos damos cuenta que no importa si tu iglesia es cristiana, no importa si tú vas a una célula cristiana, si tú vives practicando el pecado, de cierto os digo que puede ser que tú o yo o cualquiera, aún llamándose cristiano, sea esclavo del pecado. Y debes de aborrecer el pecado. Debes de tener un continuo arrepentimiento para poder seguir creciendo como discípulo de Jesucristo. Si es que, como el versículo 30, muchos dicen que creyeron en Él. La Biblia dice: y creyeron en Él muchos. Pero después hubo un cambio de actitud.
Después nos dimos cuenta que realmente no le habían creído. Muchas veces en el Evangelio de San Juan, como se los mostré en 3 pasajes diferentes, se mencionó que le creyeron. Y hoy en muchas iglesias, si le preguntamos a una iglesia de 200 personas que si creen en Jesús, van a decir, sí, yo creí en tal fecha, sí, yo pasé adelante. Y van a responder igual que como lo dice la Biblia, creyeron. Pero es el contexto de la Biblia que nos demostró que no creyeron. Y es el contexto de toda la vida de la persona que nos va a demostrar si esa persona perseveró hasta el fin. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y más adelante vamos a encontrar con riquezas. Es por eso que hoy abre tu corazón. Abramos nuestros corazones. Porque el esclavo no queda en la casa para siempre. Más adelante, un versículo adelante, el versículo 35 es lo que declara el Señor Jesucristo. Y el esclavo no queda para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Los esclavos podían ser desechados o comprados o vendidos. Eso apuntaba a su final. Esa frase de Jesús apuntaba a tú o a mi final. El infierno eterno. Si es que aún no nos hemos arrepentido verdaderamente para confiar en que Jesús es el Hijo de Dios, es el único con el poder salvador para perdonar nuestros pecados pasados, presentes y futuros, para que seamos gobernados por el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Así que, como dijo Jesús, la respuesta la encontramos en el versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero hoy tú puedes, al igual que la audiencia original, tomar una decisión. Y la decisión que tomó la audiencia original fue rebelarse contra el mensaje y la declaración de Jesucristo. Y Jesús les declaró que ellos no eran hijos de Dios. Porque no, la palabra que había dicho y que acabamos de escuchar y leer tú y yo, no hallaba un lugar en el corazón de ellos. Jesús lo dice de una forma de pregunta, es una pregunta retórica, no les está preguntando para que contesten. La misma pregunta ya lleva una intención, ya lleva una respuesta. Y esa pregunta nos debería de doler, porque Jesús les pregunta en el versículo 43 y nos pregunta hoy a ti y a mí, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? El que es de Dios, versículo 47, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. No endurezcamos nuestro corazón mientras aún estamos a tiempo, como la audiencia original que escuchó estas palabras, esta declaración. No nos jactemos como la audiencia original que se jactó de su linaje, de su descendencia. No nos jactemos por encima de las demás denominaciones o religiones. No nos jactemos si pertenecemos o somos privilegiados de pertenecer a una iglesia cristiana. No nos jactemos de católicos, testigos de Jehová, adventistas o de las diferentes ramas del cristianismo, porque no importa nada de eso. No importa nuestra mega iglesia, no importa si nuestra iglesia está el mejor pastor o el pastor más famoso o popular. Para Jesús, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Les agradezco haber escuchado la palabra de Dios. Estamos para servirles, hermanos. Les deseo que pasen buena noche y tómense unos minutos para reflexionar sobre esto. No dejen que las emociones los confundan. Entreguen su vida al Señor Jesucristo y tengan un continuo arrepentimiento diario. Como dice el Evangelio, recurramos a nuestro abogado porque Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad, para limpiarnos. Pero necesitamos diariamente reconocer que hemos pecado y que lo necesitamos.